La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo hizo lugar la semana pasada a un reclamo del Sindicato de Profesores de Secundaria, FENAPES. Concretamente, recomendó al Consejo Directivo Central de la ANEP que derogue los puntos 1 y 2 de una circular del mes de mayo pasado. FENAPES alegaba que esas disposiciones afectaban el derecho constitucional al doctor Daniel Parrilla, que es asesor de FENAPES y que explicaba el origen del reclamo y la conformidad con la decisión que ahora acaba de conocerse. Vayamos ahora a la ANEP, vamos al Consejo Directivo Central. Estamos con el doctor Juan Gavito, que presidió el CODICEN entre 1990 y 1995, que es profesor de Derecho en Educación Pública y que integra el actual Consejo. Doctor Gavito, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un saludo para ti, el equipo y la audiencia. Vamos a lo que salió ahora, y empezando por esta aclaración que me parece que es importante a partir de lo que charlábamos hace un rato en la primera entrevista. La Institución Nacional de Derechos Humanos no se pronuncia expresamente a favor del derecho de FENAPES a colgar aquellos carteles contra la LUC que habían sido el motivo del reclamo, ¿no? La institución dice no realizará consideraciones referidas al tema puntual que llevó a la aprobación de la resolución, no se pronunciará sobre la pertinencia o no de que el tema estuviera presente en cartelería en los centros educativos de la ANEP. Ese aspecto, ¿cómo lo considera usted? Bueno, yo creo que indirectamente sí toma partido, pero a mí me gustaría ir un poquito más atrás. Nosotros nos enteramos de esto a través de la prensa, lo cual para mí es muy, muy grave, porque si algo tiene que preservar una institución que vela por los derechos humanos, y por lo visto no solo de las personas, sino de las instituciones genéricamente hablando, porque el sindicato es una persona jurídica y no un grupo de personas físicas, es el debido proceso legal. Es decir, que uno tenga la oportunidad de enterarse de qué lo acusan, entre comillas, de poder contestar, exponer sus argumentos e incluso solicitar pruebas. Eso es tan viejo como la vida en democracia y más en una república. Lo tenemos en el artículo 66 de nuestra Constitución. Definitivamente, entonces, esta resolución no llegó por la vía formal a la ANEP. Nunca nos enteramos, nunca lo tuvimos en el orden del día del Consejo. Tiene fecha 18 de agosto, ¿no? Cuando te ponen una multa de tránsito, te llega una notificación escrita a tu casa y dentro de 10 días la posibilidad de oponerse. Esta notificación jamás se produjo, no entró por la mesa de entrada del Consejo, ni siquiera por el, ¿cómo puedo decir?, el botón de contacto, a ver si se me entiende, que la página web tiene para que cualquier ciudadano entre a la página de ANEP y quiera mandar un mensaje. Esto se lo mandaron individualmente al presidente del Consejo, que obviamente
además de ser una persona en 5 hasta que nos reunamos, es nada más que eso. Él tiene capacidad de representar después que nosotros resolvemos en esta materia, en cualquier otra. Pero imaginen ustedes que una persona como el profesor Silva recibe decenas y quizás cientos de mensajes en su correo personal. Entonces, de ninguna manera puede esto ser considerado una notificación en forma, de modo que nosotros claramente estuvimos en situación de indefensión, y aquí hay un vicio de procedimiento que es muy grave si estamos hablando de temas institucionales y nada menos que con una acusación de una institución que tiene que velar por los derechos humanos. Una precisión, ¿usted se refiere a que faltó cuál notificación? La primera, obviamente. La primera. Hubo La de... una denuncia y la última también, porque la última también nos enteramos por el diario. Por eso. Las dos. La resolución final tampoco llegó formalmente al Codicen. Exactamente. Justamente cuando vemos los titulares nos ponemos a buscarlo y bueno, y los servicios la identifican. Pero a propósito de la primera notificación... No es forma de proceder en una democracia y entre entes públicos menos, ¿verdad? Ajá. No, porque la institución dice que al momento de recibir la denuncia de FENAPES se le solicitó a la ANEP que efectuara sus descargos y que no hubo respuesta. Justamente, lo que pasa es que no sé si fue un error administrativo de ellos y tendrán que hacer su investigación. Habrán dispuesto a darnos vista, pero nunca nos la dieron efectivamente. Así que por un lado tenemos un problema formal. Por un lado tenemos un problema formal, un problema de comunicaciones serio. En este caso es muy delicado. Después tenemos un problema o varios problemas jurídicos que son muy serios, y finalmente tenemos las consecuencias en el plano educativo, que eso es lo más serio de todo. Pero vamos por partes. La tesis de la institución es que como ese derecho está consagrado en la Constitución, el derecho de libre expresión, su limitación solo puede producirse por ley, ¿verdad? Y dice que a falta de ley, lo que nosotros hemos dispuesto es incorrecto. Pues la institución se olvida que la propia Constitución es la que limita ese derecho, y específicamente a través del artículo 58 y otros que también refieren a la protección de la minoría. Quiere decir que la Constitución no se lee solo en aquel artículo que a mí me parece que puedo usar, sino que hay que leerla en un contexto y de manera integrada. Pero no solo la Constitución dice que está prohibido el proselitismo de cualquier especie por parte de los funcionarios, que es en definitiva lo que se estaba haciendo, sino que hay lo que se llama el principio de especialidad. Hay una ley que también directa o indirectamente modifica esa libertad genérica que está prevista para los funcionarios y no tanto para los que está prevista para los ciudadanos y no tanto para los funcionarios. Y luego tenemos los reglamentos de la propia ANEP. Aquí se olvida la institución, y es una vieja reivindicación de los entes de enseñanza, y hay doctrina y jurisprudencia viejísima y en abundancia, de que los entes autónomos de enseñanza son los más autónomos de los entes autónomos, valga el juego de palabras. Y entonces tienen capacidad reglamentaria, es decir, que pueden reglamentar en lo que les concierne, o en lo que les compete, para ser específico, aquellos principios que están en la Constitución. Vale decir que las ordenanzas de ANEP vienen a ocupar, para que el oyente lo entienda, el lugar de la ley en el orden jurídico, en estas materias como por ejemplo el Estatuto del Funcionario. Tenemos el principio constitucional y luego, mandatado y habilitado por la Constitución, la ANEP dicta un reglamento. Y ese reglamento, que es el Estatuto del Funcionario Docente, hace muchos, pero muchos años, diría décadas, que dice que está prohibido el proselitismo de cualquier especie, y lo hace en concordancia con el artículo 58 de la Constitución. De modo que es una lectura tan limitada desde el punto de vista jurídico que a mí realmente me sorprende que esto haya ocurrido. Una precisión antes de continuar. Usted aludía a que en esa normativa interna de la ANEP se prohíbe cualquier tipo de proselitismo. Efectivamente, cualquier tipo. No solo lo prohíbe la ANEP, lo prohíbe la Constitución en su artículo 58 para los funcionarios de ANEP, de la ANCAP, de la UTE, de la OCE
y de lo que fuere. Se lo consulto porque hace unos minutos el doctor Parrilli enfatizaba que acá lo que está en juego no es un proselitismo político, sino en todo caso un proselitismo sindical, para el cual existe un resguardo en resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. Que la oposición, por ejemplo, a la LUC, a la Ley de Urgente Consideración, no estaba planteada desde un ángulo político partidario, estaba planteada desde lo que el sindicato de docentes ve como negativo en ese texto, etcétera, ¿no? Ese es un argumento que o es muy ingenuo o es muy, ¿verdad?, pensando en otra cosa, porque un tema que está siendo debatido en el ámbito más político que puede haber, que es el Parlamento, y donde se aboga por una de las dos posiciones por las que hay que votar en ese o iba a haber que votar en ese Parlamento, es obviamente de carácter político. Pero si se invocan tratados internacionales para proteger al trabajador y su derecho sindical, no hay que olvidarse de los tratados internacionales que protegen a los niños y adolescentes para preservar su integridad física, moral, intelectual, para que puedan desarrollarse libres de cualquier presión. Acá parece que las bibliotecas solo tienen algunos tomos que interesan a determinados colectivos. Fíjense que, y yo estaba desarrollando la parte del error jurídico de la resolución, la propia ley de educación, por la cual los propios sindicatos han militado, abogado, defendido, dice que la educación es un derecho humano fundamental. ¿Y quién es el sujeto de ese derecho humano fundamental? El estudiante, o sea, los niños, los adolescentes, los jóvenes y aún los estudiantes adultos que tenemos nosotros. Quiere decir que lo más importante en esta situación no es el derecho del sindicato, es el derecho de los educandos. Y ahí es donde claramente otras disposiciones dicen que hay que velar por un clima de neutralidad, de no violencia en el sentido de imponer una verdad única, etcétera, 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 que es el viejo y querido principio de laicidad. Nosotros creíamos que a esta altura eso ya estaba superado en la discusión, pero realmente resoluciones de este tipo sorprenden por el como dije antes, el error jurídico, pero sobre todo en la consecuencia. Fíjense, Emiliano, que si esto se abriera paso, el día de mañana vendría una persona a colgar carteles que dijera, por ejemplo, Dios es amor, otro que dijera Mahoma es el camino, porque en definitiva estamos hablando de esas cosas. Sí. Ahora en este momento, por ejemplo, que surgió una asociación para presentar los hechos históricos como según ellos corresponde para las víctimas del terrorismo, entonces vendrían y también querrían colocar sus carteles. Entonces, ¿en qué se transformarían las escuelas y los liceos, verdad? En arenas, como se dice ahora, de oposición, para ver quién cuelga el cartel más grande y quién bombardea más al alumno, que lo que necesita es tranquilidad y es sobre todo que todos los temas sean considerados con respeto hacia su persona, hacia su personalidad moral, ¿verdad? Entonces, realmente esto implica un viraje tan grande de lo que hasta ahora ha sido tradición en el Uruguay que a mí verdaderamente me sorprende. Sí, la Institución Nacional de Derechos Humanos cuestiona en estos puntos 1 y 2 de la circular del CODECEN del mes de mayo su redacción, porque sería genérica, amplia y difusa, y por ello afecta y limita el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de docentes, estudiantes y funcionarios de la ANEP. Bueno, nosotros consideramos que no es genérica, sino bien precisa, pero aparte no se puede precisar caso a caso lo que puede ocurrir, pero tiene una peculiaridad. En esa resolución se cita un pronunciamiento del Poder Judicial, o sea que nosotros estamos citando una sentencia que ejemplifica este tipo de situaciones. Está aludiendo, lo comentábamos más temprano, pero está aludiendo a una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de junio del año pasado sobre los carteles contra la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que directamente ordenaba que se retiraran esos carteles. Exactamente, ¿no? Quiere decir que la institución no solo entra en conflicto con nuestra interpretación, sino con la interpretación del propio Poder Judicial. Entonces yo creo que acá realmente, sin perjuicio de que son recomendaciones, y nosotros podemos tomarlas o no, vamos a ver lo que resuelve el Consejo,
me parece que la institución está extralimitándose en lo que es su cometido. También, para los que un poco han leído de esto, es viejo el tema de que tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como el Tribunal de Cuentas de la República, en los aspectos que le competen, cuando detecta una situación, dice, bueno, nosotros nos pronunciamos solo sobre el aspecto de legalidad, no podemos hacer recomendaciones sobre el deber ser, de cómo administrar tal servicio o tal otro, porque si no, ese decisor pasaría a ser el que manda y el que decide y el que resuelve en la ANEP, en el ministerio tal o en el ente autónomo cual. Por eso todo el sistema jurídico hay que entenderlo de una manera bastante cuidadosa. Entonces, si la institución de derechos humanos va a estarle haciendo recomendaciones para decir cómo hay que gobernar cada una de las reparticiones del Estado, me parece que entramos en un terreno bastante peligroso. Sí, enfatizo eso, ¿no? Es una recomendación lo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Claro, pero Emiliano, primero, su nombre lo está indicando, es una institución de la máxima jerarquía. Y segundo, estas recomendaciones llevadas al ámbito de los medios de comunicación y en consenso tácito con los beneficiarios, que son los sindicatos, que son los grupos de presión más importantes que tenemos dentro de la ANEP, porque no hay un sindicato que proteja los derechos de los niños, ¿verdad? Esto se transforma en una especie de verdad revelada que, si no se analiza y si no se advierte a la ciudadanía lo que está ocurriendo, las consecuencias implican una verdadera desinstitucionalización. Y nosotros tenemos que preservar la institucionalidad. La misma resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos comparte el numeral 3 de aquella circular. Es más, recomienda que en todo el ámbito de la educación pública dependiente de la ANEP se promuevan las acciones previstas en aquel numeral 3, en especial actividades académicas extracurriculares cuyo contenido refiere a temáticas de actualidad de interés público. ¿Cómo vieron este aspecto? Y bueno, yo creo que realmente se propasa, porque si nosotros lo hemos dicho es porque creemos que es así, pero tampoco nos puede pautar los tiempos la institución. Por eso digo, está incurriendo en lo que jamás creímos que esta institución, ni ninguna otra con mucho más prestigio como el Tribunal de lo Contencioso o el Tribunal de Cuentas, para hacer un paralelismo, le ha dicho a ninguna administración. Es decir, a lo sumo debería decir está jurídicamente correcto o incorrecto, pero no puedo decir qué es lo que hay que hacer en el día a día en esta materia por parte del ente, que por ahí se dice que tiene el poder, digamos, se habla del poder de las autoridades. Yo le quiero recordar a cualquier oyente que nosotros tenemos el poder, sino el deber. En materia de derecho administrativo se habla del poder-deber de las instituciones. Estaríamos totalmente omisos, si no hiciéramos lo que hemos hecho. Ahora, el CODICEN, a partir de esta resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene 10 días de plazo para comunicar su conformidad o discrepancia. ¿Qué es lo que va a hacer la ANEP? ¿Qué puede hacer? Bueno, eso lo tenemos que hablar dentro del Consejo. Yo no me puedo adelantar, yo tengo un voto en 5, pero claramente ahora sí, enterados de la resolución final, yo estimo que podremos referirnos tanto al fondo como a la forma, porque creo que en este país hay que buscar que se respeten las formas, que son muy importantes porque las formas nos ayudan a preservar los derechos de fondo. Y reitero, acá nosotros hemos sido privados, cuando digo nosotros, no las personas, la institución ANEP, por la cual yo tengo el derecho de velar, ha sido privada de un derecho, que es el derecho de defensa. Y entonces creo que el procedimiento que está viciado de nulidad por falta de esa noticia en forma, tiene que volver al punto 1, que es darnos la vista original para que podamos... Lo que usted entiende es que habría que dar marcha atrás, que la Institución Nacional de Derechos Humanos debería empezar de nuevo. La pregunta la hago porque, en teoría y según la ley de creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sus resoluciones no son impugnables. Claro, no son impugnables. Es rarísimo, porque es la única institución que tiene el derecho de hacer pesquisas secretas, porque se supone que reciben denuncias
hablan, instruyen y no se da noticia al instruido o al denunciado. Recién cuando dicta su primer, cuando saca su primer dictamen. Pero bueno, esto es un tecnicismo jurídico que seguramente a los legisladores la aprobaron, se les pasó, como se les ha pasado a muchas otras cosas en las que yo entiendo hemos retrocedido desde el punto de vista de derechos y garantías. Pero por esta vía, con ese argumento que usted manejaba, cabe la posibilidad, entienden ustedes que cabe la posibilidad de que haya por lo menos un nuevo abordaje del asunto. Y yo digo que sí, porque no perjudica a nadie y creo que todo el mundo se beneficiaría de la oportunidad de que el acusado se pueda defender. Si no, ¿dónde estamos? ¿Volvemos a la Edad Media? Para terminar, ¿cómo hay que entender entonces los criterios que se van a aplicar en los institutos de enseñanza públicos de ahora en adelante? ¿Por qué hago la pregunta? Porque estábamos recordando recién lo ocurrido el año pasado, con aquellos carteles que se oponían a la campaña Vivir sin Miedo, reforma constitucional sobre seguridad pública que impulsaba Jorge Larrañaga. En aquella ocasión, las instituciones, los organismos de la enseñanza no ordenaron el retiro, fue el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que le ordenó a los organismos de la enseñanza que lo hicieran. Si no estoy equivocado, fue un juez de lo Contencioso Administrativo en base a una acción de amparo que promovió el exdiputado Abdala. Exacto, sí, tiene razón. Que las autoridades actuales estamos convencidos de que eso no puede volver a suceder. No, por eso cartel que aparezca, cartel que se va a mandar sacar. Ahí está, esa es la pregunta. ¿Manda la institución de derechos humanos? ¿Manda las autoridades legítimas? Esa es la pregunta. No estamos perdidos. Esa es la pregunta. Hace un año, y quizás en otros episodios, las autoridades del periodo anterior no ordenaban el retiro de carteles de este tipo. En este caso de la reforma de Larrañaga fue un fallo de un juzgado letrado de lo contencioso administrativo quien dio esa orden. Ustedes van a tener entonces un criterio terminante en este sentido. No va a poder haber ningún cartel vinculado a actividades sindicales o políticas. No. Cartelera sindical hay y habrá y será respetada. Pero carteles en los espacios públicos, en los bienes públicos, no puede haber si tienen carácter proselitista. Y como le dije eso, le dije lo de carácter político y lo de carácter religioso. En ese sentido, es claro... por más que el gremio argumente que se trata de ejercer proselitismo sindical, tampoco. Pero, ¿a qué llamamos proselitismo sindical? Si todos sabemos que el sindicato en este caso está cuestionando una decisión política. Porque no me digan que los carteles son voten la lista A o la lista B del sindicato, que todavía eso sería permisible, pero en el exterior del liceo o escuela y en la vía pública. Pero en el fondo acá todos sabemos que el sindicato está operando en contra de decisiones de gobierno. Pero quiero referirme a lo que tú decías de las autoridades anteriores. Tenían todo su legítimo derecho en no hacer eso, del mismo modo que nosotros tenemos todo el legítimo derecho de hacer lo que estamos haciendo ahora. Pero hay un detalle que se olvida, hubo elecciones en este país y el cambio de autoridades responde a una orientación diferente que está legitimada por el voto popular, por la soberanía. Si no entendemos esas cosas, entonces, ¿quién gobierna en el Uruguay? ¿Los sindicatos o el gobierno? Me parece que es claro, ¿no? Un tercer camino posible, y sobre todo teniendo en cuenta lo que dice la Institución Nacional de Derechos Humanos en cuanto a que esta circular del mes de mayo sería genérica, amplia y difusa, un tercer camino posible sería un ámbito de diálogo entre las autoridades de la educación y los gremios para definir un marco de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en cuanto, por ejemplo, a cartelería. Bueno, Emiliano, esa pregunta tuya, que es muy oportuna, me da pie para compartir otra reflexión. Nosotros desde el día 1, a medida que fuimos asumiendo, porque no todos asumimos juntos, hemos tenido la actitud más abierta y más dialoguista posible. Fundamentalmente al principio por el tema del COVID-19, los protocolos sanitarios, luego por el tema presupuesto, por otras cuestiones, pero resulta que mientras estamos dialogando y sentados a la misma mesa, esas mismas instituciones, una nos promueve una denuncia, en el caso de UTU, ante el Ministerio de Trabajo, por supuesto incumplimiento de normas laborales,
otras por este tipo de cosas ante el Instituto de Derechos Humanos. Quiere decir que dialogar, todo lo que sea necesario, lo haremos una y mil veces, pero para dialogar se requiere buena voluntad y buena fe de ambas partes, y nosotros estamos viendo por esta vía que no. Más bien da la impresión de que el sindicato está buscando aliados fuera para conseguir lo que dentro no puede conseguir. Doctor Juan Gavito, integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP, gracias por la participación esta mañana en Perspectiva. A las órdenes, Emiliano. Una última aclaración antes de terminar. En la polémica de la semana pasada, del viernes pasado, había cuestionamientos a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ahora mismo ustedes acaban de escucharlos en la intervención del doctor Gavito. Hubo también críticas provenientes de legisladores, de partidos del oficialismo. Procuramos que estuviera el punto de vista de la institución, hicimos las gestiones del caso. Por ahora la respuesta es que no van a hablar, no van a conceder entrevistas sobre esta resolución.